tardes, ¿cómo les va? Bueno, qué bueno encontrarnos aunque sea por este medio. Seguimos trabajando el concepto de familia, aprovechando en este tiempo de cuarentena que estamos todos juntitos, amuchaditos, entonces podemos trabajar estos conceptos del reino de Dios para la familia. Hoy vamos a ver la presencia de Jesús como una realidad en nuestra casa. El domingo pasado hablamos del sacerdocio que debemos ejercer como padres sobre nuestro hogar y vimos y representamos al hogar como aquella tienda, como el tabernáculo que era trasladado en el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Bueno, nuestra casa es el tabernáculo y vimos los distintos elementos del tabernáculo y lo aplicamos a nuestra vida. Hoy vamos a hablar de la realidad de Jesús en mi familia. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Dios a lo largo de la historia se reveló como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero también ese mismo Dios Trino quiere revelarse de una forma íntima y personal a la familia. La familia, sea un matrimonio, sea matrimonio con hijos, quiere revelarse, matrimonio, familia extendida, con parientes, quiere revelarse particularmente a cada una de las familias. Y así como usamos la analogía del tabernáculo, como casa también podemos pensar que nuestra casa es como ese arca de Noé. Queremos construir un arca para la salvación de los nuestros. Podemos santificar a la familia para Dios, para que Él se dé a conocer en medio de ella y lleve a cabo su propósito en la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia. Por eso es necesario cuidarnos para no imponer nuestra propia visión o nuestra propia cultura al ámbito familiar, sino traer la cultura del reino y la presencia de Cristo a mi casa. Y quisiera mencionar 3 aspectos. Primero, hablar de los niños y la presencia real, viva de Jesús en medio de la familia. Los chicos, y ustedes ya lo saben, tienen una gran capacidad para percibir la presencia de Dios, una gran capacidad de fe para creer y confiar en Él. En el caso lo vemos en el caso de Samuel, en 1 Samuel capítulo 3, para que ustedes lo lean si quieren, juntos en familia, cómo Dios se revela a Samuel cuando era un niño. Vamos captando cómo los niños van percibiendo y perciben la presencia de Dios en medio de ellos. También el mismo David testifica de la presencia de Dios en su niñez. Salmo 22, versículo 9 al 10, dice así: Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Desde el vientre de mi madre. La realidad espiritual que viven los niños tiene que ser considerada. Y Dios se revela y es percibido por los niños en la casa. ¿O no te acordás de tu niñez? ¿De cuántas cosas el Señor te libró? ¿Cuántas veces el Señor te acompañó? Por eso el Señor nos llama a no subestimar la fe de los chicos, pues digamos que esta fe es de gran valor. Mateo 18:6 dice: Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ojo, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí. También al escribir a Timoteo, Pablo menciona que fueron su madre y su abuela las que le transmitieron la fe y el conocimiento de Dios desde su niñez. Por eso en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice: Traigo a la memoria, dice Pablo a Timoteo, tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Toda una generación de creyentes que transmitieron su fe unos a otros, ¿no? La abuela Loida a la madre de Timoteo, Eunice al pequeño Timoteo. Y en Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice: Desde tu niñez conoces las Escrituras,
que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Fíjense la realidad de la presencia de Jesucristo en la vida de nuestros niños, de los más pequeños. Cómo Dios va moldeando y trabajando en sus corazones. ¿Cierto, no? Sé que están diciendo que sí. Otro aspecto que tenemos que pensarnos como familia y mirarnos en el reino de Dios como familias, tiene que ver con las oraciones y el testimonio de los padres que son usadas por el Señor para conducir a otros miembros de la familia a la fe. Así que padres, testimonio y oración para que nuestros hijos reciban nuestra fe, la vivan y tengan un encuentro con Jesús. Tenemos que estar siempre atentos para enseñar a nuestros hijos a relacionarse con Jesús y es preciso hacerlo en un lenguaje y forma que ellos puedan comprender. Es posible abarcar en fe a toda nuestra familia. Tenemos que orar, tenemos que testificarles, tenemos que guiarlos. La meta es que cada miembro llegue a conocer personalmente a Jesús como su Señor y su Salvador. Esa es mi meta como papá. Observamos entonces ciertos casos bíblicos en que la fe de los padres involucró al resto de la familia. Vamos, anoten Josué 24, versículo 15. Josué, pensemos, el testimonio y la oración de los padres que trajeron o condujeron a la familia al servicio del reino de Dios. Josué 24:15 dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. También vemos el caso en Hechos, capítulo 11, versículo 12 al 15. Repito más despacio, Hechos, capítulo 11, versículo 12 al 15. A Cornelio, centurión romano, involucrado él y su familia. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilla! Cómo Dios impacta a las familias. Es más, las iglesias en el tiempo, en el primer siglo, se reunían en familias, en las casas que pertenecían a la familia e invitaban a otros parientes y amigos. Pero allí estaba el fuerte de la iglesia primitiva. Tenemos otro caso, el de que figura en Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Y se refiere a Lidia de Tiatira. Dice así: una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo, el altar de oro, en donde el incienso subía como fragancia agradable a Dios. Así son nuestras oraciones. Lidia dice que adoraba. El incienso en la casa de Lidia subía permanentemente. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. ¿Vieron? Palabras claves: familia, casa. Tenemos también al carcelero de Filipos. Luego lo sacó y le preguntó: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Después, más adelante, dice: luego enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El padre junto a su madre, a su esposa y
y toda su familia se bautizaban. Qué tremendo este concepto del reino de Dios, del gobierno de Dios y de la presencia de Dios en cada una de las familias, porque Él viene a buscarnos como familias y nos hace responsables a nosotros los padres como sacerdotes, porque Él quiere que en mi familia, en mi casa, la presencia de Cristo se perciba, se sienta, se manifieste en cada uno de los míos. Esta es mi arca, este es mi tabernáculo, y tengo que ser fiel a lo que el Señor me mandó. Amén. Entonces leemos estos pasajes, los estudiamos, los analizamos y podemos hacer quizás una reflexión sobre nuestra condición familiar.